Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Me siento feliz de este encuentro diario, esta oportunidad que nos damos al final del día, de escuchar la palabra de Dios y de poder disfrutar en conjunto en esa iglesia virtual que la situación que estamos viviendo con esta pandemia nos permite para poder compartir estos momentos especiales y trascendentales a lo largo del día. Seguro que hemos hecho infinidad de cosas, pero ahora es el momento de, en torno
a una imagen, en torno a un encuentro espiritual basado en la palabra de Dios, podamos disfrutar juntos, en comunión con el Señor, de esta lectura de la Biblia especial para el día de hoy. Seguimos compartiendo los mensajes que nos son relevantes del Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio que tenemos en la Biblia. Y hoy vamos a releer los versículos 14 al 23 del capítulo 7. Y vamos a estudiar uno de esos textos que son empleados por diferentes personas, por diferentes grupos religiosos, para abolir una parte importante de la ley de Dios. Pero Jesús nos va a situar en un contexto completamente diferente. Para poder entender la sección que nos ocupa, tenemos que partir recordando lo que vimos en el programa anterior. Esa enseñanza que Jesús les dio de que no se puede, a través de las tradiciones de los hombres, invalidar la relación con Dios. Y recordábamos, tal vez en el programa anterior, que la tradición judía había desarrollado una ley llamada Corbán, en el idioma de la época, en la cual se permitía no atender a los padres haciendo una ofrenda simbólica al templo mientras que los padres vivían, y después se podía recobrar todo el capital que no se había gastado, y así no estaban obligados a cuidar de sus mayores. Pues bien, Jesús, y teniendo esta idea en mente, Jesús comienza su particular exposición de la palabra de Dios y vamos a empezar, como hacemos siempre, a releer cada uno de estos versículos. Permitidme presentarlo de forma, pues, esquemática para que podamos disfrutar de su lectura. El versículo 17 es un versículo que va a ser el centro de esta sección del Evangelio de Marcos. Como acabamos de decir, pues viene o sigue a la anterior que vimos en el programa de ayer. Vamos a disfrutar leyendo de cómo Jesús va a desmitificar uno de los grandes errores teológicos de la época en la cual se estaba viviendo. Seguidme en la lectura, podemos coger la palabra de Dios y podemos disfrutar de momentos especiales en torno precisamente a la lectura de los textos bíblicos. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Con esta introducción nos damos cuenta que está llamando a aquellos que habían asistido al acontecimiento anterior donde se intentaba acusar a Jesús y a sus discípulos de que estaban transgrediendo la ley de Dios por no lavarse las manos antes de comer. Jesús va a terminar de resumir el problema en el apartado que nos ocupa hoy, que va del 7:14 hasta el 23. Jesús llama la atención de su público, de sus seguidores, y comienza, dice: no hay fuera del cuerpo que entrando en él pueda contaminarlo, sino lo que sale del hombre, eso es lo que contamina. Las discusiones que mantenía Jesús con los dirigentes religiosos de la época para hacer una diferencia, una acusación de que Jesús estaba infringiendo la ley y por supuesto sus discípulos por ser seguidores de él, Jesús les dice algo que va a ser importante y trascendental en la sección que nos ocupa. No hay nada fuera del cuerpo, aunque se coma con las manos que no han sido lavadas, que pueda contaminarlo, sino lo que sale de nosotros es lo que contamina al ser humano. Jesús
nos va a decir el versículo 17, que es la parte central. Y cuando, apartándose de la gente, entró en su casa, sus discípulos le preguntaron sobre la parábola. ¿Qué parábola? Permitidme volver a mostrarla. No hay fuera del cuerpo que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Ahora Jesús, posiblemente adivinando o viendo que sus discípulos no están siguiendo su lógica, no hay que olvidar que ellos habían sido educados en la otra religión, en la religión de su época. Y Jesús les dirá, Él les dijo, con que también vosotros estáis sin inteligencia, se lo dice a sus discípulos. ¿No comprendéis, le está diciendo, que todo lo que entra en el hombre no puede contaminarlo? Es decir, independientemente del lavado de las manos o no, en sí, la comida que se toma no depende del lavamiento de las manos o no, sino del valor nutricional de esa comida. Y dice en el versículo 19, pues no entra en el corazón, sino en el estómago. Y va a pasar directamente al excusado, va a pasar directamente al inodoro. Jesús utiliza este ejemplo para señalar la importancia de darle prioridad en las relaciones personales al ser humano. Esta, como ya hemos dicho, es una de las constantes principales del Evangelio de Lucas. Y también el de Marcos. Porque los destinatarios de ambos evangelios, uno, gentil como Lucas, y otro, romanos como Marcos, no estaban acostumbrados a toda esa serie de circunstancias que rodeaban a la religión de su época. ¿No comprendéis que todo lo que entra en el hombre por la boca no puede contaminarle? Pues porque el proceso digestivo lo lleva a un lugar determinado y termina finalmente en un lugar fuera del cuerpo. Así declaraba puros todos los alimentos. Jesús habla de los alimentos comidos sin el lavamiento de las manos. Hemos reiterado en muchas ocasiones que Jesús ni podía, ni quiso, ni lo intentó eliminar las leyes alimenticias que se habían dado en el Sinaí y que siguen siendo parte de la alianza, tanto la primera como la segunda. Al declarar puros todos los alimentos, el texto se está refiriendo concretamente, por el contexto, que los comieses con las manos lavadas o sin las manos lavadas con el ritual que prescribían los padres. Todos los alimentos eran exactamente igual. Yo sé que ninguno de vosotros piensa que Jesús abolió la parte de Levítico 11 que tiene que ver la separación entre animales que se pueden comer y animales que no se pueden comer. Por varias razones, pero una de ellas es porque todavía estaban en el primer pacto y eso era totalmente imposible. Aquí se enfrenta una lectura renovada de la palabra de Dios de la época, una lectura que tiene, como ya hemos dicho, el centro del ser humano, porque tú y yo somos la predilección de Dios desde la creación. El cuidado que Dios ha tenido de ti y de mí a través de el Dios hecho carne, que vivió, murió, resucitó y ascendió para seguir trabajando en favor nuestro. En cualquier aspecto que podamos tener de la ley de Dios, tú y yo somos lo primero. Por eso, al decir Jesús que lo que entra a la boca acaba en la letrina, le sigue diciendo, ¿así
Os estoy diciendo, dice Jesús, que no creáis, que los alimentos se ven afectados por lavar o no lavar las manos. Como tampoco Jesús está haciendo una declaración que pueda quitar de lado la propia higiene a la hora de comer o en cualquier aspecto de la vida. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. ¿Y sale de dónde? Fijaos, porque de dentro del corazón de los hombres salen las malas intenciones. Fornicación, robos, asesinos, adúlteros, avaricias, maldades, fraudes, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al ser humano. Jesús no está hablando de la comida en sí misma. Jesús está hablando de las leyes que los seres humanos nos inventamos para hacer cada día más pequeñito al Dios del cielo. Y queremos hacer a veces depender al ser humano de mi propio concepto de la vida. Y Jesús dice, lleva cuidado. Lo que sale de dentro, lo que sale del corazón, lo que sale de la mente del ser humano, eso es lo que verdaderamente contamina al ser humano. Las acusaciones, la responsabilidad, es el sentimiento de la persona que no ha entendido lo que Dios hace por nosotros en cada momento de nuestra vida. Por eso Jesús dirá en el versículo 23, todas estas perversidades salen de dentro y son las que contaminan al ser humano. Si recordáis, en el origen de la escena teníamos a los fariseos y a los abogados expertos en la legislación bíblica, pero en una legislación bíblica donde el ser humano no era el centro. El centro eran las normas, el centro eran las formas de vivir sin que Dios fuese el centro del corazón del ser humano. Y en un corazón donde Dios no está, o en una mente donde Dios no puede residir, todo lo que sale es nuestra naturaleza. Y no es el carácter transformado de Dios para tu vida y para la mía. Ojalá, ojalá que en este día, al finalizar estos momentos especiales que pasamos juntos, podamos seguir disfrutando de nuestro Dios, de las personas que están alrededor nuestro como nuestra familia. Y ojalá que los momentos de oración que comenzamos en este momento nos sirvan para poder comprender de manera especial cuál es el objeto de lo que Dios hace por ti y por mí. Dios le da todo el valor que puede darle a una vida del ser humano. No permitas que ningún otro rebaje tu vida, ni seas el verdugo de los demás. Porque lo que sale de la mente, lo que sale del corazón, ya te ha contaminado a ti antes de que llegue a los demás. Oramos, oramos a nuestro Dios y le damos gracias por este día tan especial. Bendito y alabado Señor que estás en los cielos, te agradecemos el privilegio de ser hijos tuyos. Te agradecemos, Señor, todo cuanto podemos cada día agradecerte, porque eres nuestro Dios. Te agradecemos, Padre Santo, la posibilidad que tenemos de poder cada día abrir tu palabra, llegar hasta ti y tener este encuentro, Señor, de la iglesia en casa un día tras otro. Bendice, Señor, el corazón y la mente de cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por ese amor tan especial que tienes por cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a no ser jueces de los demás, sino ayúdanos a transmitir siempre de nuestra mente y nuestro corazón
esa imagen preciosa de que tú eres nuestro Salvador y nuestro Redentor. Al final del día, Señor, nos sumamos a las oraciones de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por ese privilegio y ojalá que podamos pensar siempre que tú eres el centro de nuestra vida y sobre todo de nuestra esperanza. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos en el siguiente programa.